Buen día, amantes de la sabiduría, bienvenidos al Jardín de la Filosofía. Hoy vamos a presentar un programa donde vincularemos el arte, el jardín y la filosofía. Va a estar basado en el anime japonés del 2013, El Jardín de las Palabras. Este se constituye como un verdadero jardín de la filosofía porque surgen varias problemáticas sobre las cuales vamos a reflexionar. Esta historia, este anime, es básicamente una historia de amor, pero también es una historia donde podemos indagar sobre el paso del tiempo, la belleza, la percepción de la belleza de la naturaleza y su contraste con el mundo humano, el mundo de la ciudad, el mundo urbano. También podemos hacer una reflexión sobre la búsqueda de la identidad, sobre la transformación interior. Todo esto está articulado y fusionado maravillosamente en esta película. Así que vamos a ver el video. Y antes que nada, si no la vieron, traten de verla. En lo posible con el audio original en japonés y subtitulada. Si la vieron hace mucho tiempo, vuelvan a verla también. La historia es simple y corta. Dura 45 minutos. Los personajes principales son Takao Akizuki, un estudiante y aspirante a diseñador de zapatos de 15 años, y Yukari Yukino, una misteriosa mujer de 27 años. Ambos se conocen en el Jardín Nacional Shinjuku-gyoen de Tokio, un jardín real, donde se encuentran casualmente durante una mañana lluviosa de junio. Estamos justamente en la estación de las lluvias en Japón, que dura de junio a julio, al final de la primavera y comienzo del verano. A partir de ese primer encuentro hay una especie de acuerdo tácito de encontrarse siempre que esté lloviendo. En realidad, ambos saben que cuando llueva, el otro va a estar ahí, en el mismo lugar. Lo particular de los encuentros es que ambos están faltando a sus obligaciones. Mientras Takao falta a sus clases matutinas en la escuela, Yukari evita ir al trabajo debido a problemas personales en su vida profesional. Son dos solitarios que se sienten un poco, o más bien bastante, perdidos. Ella no le cuenta nada a él de sí misma. Takao no sabe dónde trabaja, qué edad tiene, ni siquiera su nombre. Mientras que él es más abierto con ella, le comparte su pasión por el diseño de zapatos y aprovecha esos momentos para diseñar en un bloc de hojas. Yukari simplemente pasa el tiempo leyendo, tomando cerveza y comiendo chocolates. De a poco va a surgir la amistad. Empiezan a tener la confianza suficiente para contarse cosas, siempre en el mismo lugar. El muchacho empieza a sentirse atraído por ella. Recién hacia la mitad de la narración, al regreso de las vacaciones de verano, Takao descubre que Yukari es profesora de literatura en su propia escuela, que sufría rechazo por parte de un curso por una cuestión de celos, lo cual le sacó las ganas de ir a trabajar. Incluso tenía miedo de ir a trabajar. Las tardes que pasaba con Takao en el parque fueron una terapia natural que le ayudó a reponerse de su crisis emocional y salir adelante. Volver a caminar por el sendero de la vida. El jardín es el espacio central de la historia. El parque público se convierte en jardín privado gracias a la lluvia. De por sí, todo parque o jardín marca un contraste con la grilla urbana. Es un espacio más natural, sin serlo por supuesto del todo, ya que ha sido construido por el ser humano. El sector del parque donde se encuentran nuestros protagonistas es el jardín japonés, que como bien sabemos, se caracteriza por su naturalidad. Esa naturalidad es una gran ilusión, ya que es el resultado de una profunda reflexión y concienzudo trabajo de creación, diseño, realización y luego mantenimiento.
El hecho es que desde el principio se marca esta dicotomía entre el verde y el gris. Por un lado, el encierro del tren en el mundo cotidiano y uniforme de las personas que se dirigen a su trabajo, prestando atención a sus pequeñas pantallas, contactándose con el mundo exterior mediados por la tecnología. Por el otro, el mundo tranquilo, donde conviven las plantas, los peces, las aves y pequeños insectos, el agua y la luz. La percepción inmediata de la belleza natural, sin intermediarios. Apenas sale del tren, Takao ve el cielo. Está lloviendo y piensa: cuando era pequeño, el cielo estaba más cerca, mucho más cerca. Es por eso que amo la lluvia, ya que con ella viene el aroma del cielo. Bellamente expresa esa añoranza de otro mundo, ese mundo celeste, vasto, sin límites, que está siempre ahí, aunque lo hayamos olvidado. La lluvia es angelical, es la mensajera del cielo, y es quien lo conduce al jardín. Por eso se ha considerado que la lluvia es también una de las principales protagonistas de esta historia. La lluvia también es la evidencia de una transformación milagrosa, la del agua que yace en la tierra un tiempo para luego ascender a los cielos y ser transportada por el viento a lugares lejanos. El turismo celeste del agua no es para siempre, tarde o temprano añora la tierra. Gracias a ese milagro hay vida en la tierra. Esa misma transformación opera imperceptible e inexorablemente en nuestros humanos personajes, quienes a lo largo del recorrido recuperan su propia vida. Renacen como la hierba que crece rápidamente luego de la lluvia bondadosa. El lugar del encuentro es el jardín. Obviamente, como está lloviendo, deben estar bajo reparo. La arquitectura del jardín es mínima e integrada con el entorno, como muestra de una visión de armonía entre el ser humano y la naturaleza. El pequeño pabellón de madera está abierto por sus 4 lados y tiene un banco en L con respaldo. Un lugar acogedor donde pasar el rato contemplando el paisaje o, en el caso de Takao, aprovechando para hacer lo que realmente le gusta hacer: diseñar zapatos. Ese pequeño espacio de tranquilidad que brinda un sutil cobijo y no aísla del ambiente, se convertirá en el lugar del encuentro y la transformación, un punto alejado del ruido del mundo del trabajo y de las obligaciones, un centro inusual, un centro del espíritu. En una metrópoli de casi 40 millones de personas, aquí solo caben 2 solitarios. El jardín, el pabellón, la quietud, la lluvia, es una poesía visual y sonora. Pero en el plano humano hace falta también el lenguaje articulado. De allí la iniciativa de Yukari de convertirlo en un jardín de las palabras. Expresar con palabras esa poesía visual y sonora, ese particular momento de encuentro entre 2 desconocidos. No inventa nada. Le viene a la memoria la primera parte de un poema compuesto hace siglos. 少しとよみて差し曇り雨も降らんか君をとどめ Y ese es el preciso instante de lo inesperado, la formulación del enigma, el inicio de un ritual sagrado que los convocará
no siguiendo el tiempo uniforme del reloj, sino el tiempo dinámico e impreciso de la lluvia. La poesía proviene de un lejano tiempo donde no había pantallas mediáticas, en donde ella misma, la poesía, reinaba y era la intermediaria entre la naturaleza y la cultura, entre el mundo inefable de los acontecimientos naturales y el mundo domesticado y organizado de los seres humanos. La poesía pertenece al Manyoshu, la colección más antigua de poesía japonesa clásica. La misma es una recopilación del siglo VIII que abarca poemas compuestos desde el siglo V hasta su época de confección. La traducción literal de los kanji o ideogramas que componen el título Manyoshu es colección de 10.000 hojas. 10.000 en el antiguo Japón, que a su vez lo tomó de China, significa innumerables o la totalidad de algo. Cuando decimos 10.000 seres, nos referimos a la totalidad de los seres. Alude a la gran cantidad de poemas de la colección y también que ahí en esta colección podemos encontrarlo todo. El Manyoshu tiene una cantidad de poemas cercana a los 4.500. La mayoría de estos poemas son tankas, un tipo de verso corto, como el que aparece en la película. El ideograma intermedio se puede leer también en japonés antiguo como koto no ha. Koto significa palabra y ha, hojas, o sea que se puede traducir como hojas de palabras o poemas escritos. También el kanji se interpreta como referencia literal a las hojas de un árbol, pero como una metáfora, obviamente, de poema. He aquí que el título original de la película en japonés es Kotonoha no Niwa, donde Niwa es jardín. Dado la incorporación central de este poema del Manyoshu, se podría traducir el título de la película como El jardín de la poesía, ya que ese es el significado específico de Koto no ha. La reverberación del nombre no termina allí. En el Manyoshu es frecuente la mención de una gran diversidad de plantas y árboles que superan las 150 especies. En Japón, por ello, existen varios jardines denominados Manyosho Kobutsu-en. Esa terminación en significa jardín, los cuales son jardines botánicos que contienen todas las especies mencionadas en la antología. El Shinjuku Gyoen Park es un gran jardín botánico donde se encuentran agrupadas cientos de especies en 3 jardines temáticos: un jardín clásico a la francesa, un jardín a la inglesa y un jardín tradicional japonés, donde transcurre nuestra historia. Por lo tanto, aunque no sea precisamente un jardín botánico basado en el Manyoshu, en la película el jardín, la poesía y la misma historia se interpenetran. El jardín de la poesía, el jardín como poesía, la poesía del jardín, la poesía en el jardín, la colección de las 10.000 hojas y el jardín de las 10.000 especies. Los encuentros se suceden. Todas las mañanas de la estación de las lluvias saben que allí estará el otro. Llega un momento que desean, incluso ruegan, que llueva. La relación se desarrolla lentamente, simplemente. Intercambian atenciones, simples atenciones. Cuando están allí hay una sensación de intemporalidad.
Se salen del espacio cotidiano y del discurrir del tiempo cotidiano. Eternidad y silencio. Sin saberlo, fuera de ese espacio y tiempo sagrado, el pabellón del jardín, las mañanas, cuando llueve, ambos están cambiando. Takao, por cuestiones familiares, pasa a vivir solo. Su madre se ha ido a vivir con alguien mucho más joven que ella. Su hermano se fue a vivir con la novia. Así que depende de sí mismo y sabe lo que quiere hacer. Yukari poco a poco va saliendo de su depresión. Comienza a alimentarse mejor, ampliar la dieta anterior a base de cerveza y chocolate. Ha decidido dejar su trabajo y volver a su ciudad natal. Sin ser conscientes de ello, esos cambios son el producto de que se han estado enseñando mutuamente el cómo caminar. Paso a paso, simplemente prestando atención al otro. Con un lenguaje que no necesita muchas palabras, donde priman los gestos de afecto y comprensión. Él percibe que ella es el secreto del mundo, la puerta de entrada al descubrimiento del gran misterio de la vida. También es consciente de que la única forma de salir de su pobre mundo es llevar adelante su sueño de diseñar zapatos. Por ese lugar van a fortalecer su acercamiento, en un encuentro donde ella le regala un libro sobre confección de zapatos. Además, se presta como modelo para que pueda tomar las medidas exactas. Takao le toma un pie con tanta delicadeza y devoción que parece estar reverenciando una reliquia santa. En ese momento el cielo se abre y afloran rayos de sol, aunque siga cayendo una ligera llovizna. Las gotas del cielo reflejan la luz. Momento simple y maravilloso. Yukari se ha parado sobre el asiento para que Takao pueda tomarle las medidas y le confiesa, en ese instante revelador, que sin darse cuenta se había vuelto incapaz de sostenerse sobre sus propios pies. Ahora, sin quererlo, lo ha logrado. Takao, con voz en off, advierte que no sabe nada de ella, ni siquiera su nombre, y que le atrae irresistiblemente. El rito se interrumpe con la finalización de la temporada de lluvia. El mismo ha tenido su efecto, pero Yukari hubiera deseado que la lluvia no se hubiera acabado nunca. Vuelve igualmente al parque, pero no es lo mismo. El espacio y tiempo sagrado ha desaparecido por ahora. En el pabellón se sienta una pareja de turistas y se destaca su mirada superficial sobre el jardín. Llega agosto y con él las vacaciones. No se ven en todo ese tiempo. Ella sigue yendo y reflexiona en el pabellón que está estancada, igual a los 27 que a los 15, piensa. Son los 12 años que la separan de Takao. También podemos pensar que son los 12 años del zodíaco chino, que se usa también en Japón. En esos 12 años hay un ciclo completo, al igual que con los 12 meses del año. De allí que los separan 12 años y los une al mismo tiempo su pertenencia al mismo signo. Son el mismo animal del zodíaco. Dos individuos de la misma especie. Dos solitarios que han cruzado sus destinos para crecer mutuamente. Y mientras tanto, la tristeza solitaria. El significado original de lo que llamamos hoy amor en nuestra sociedad, en la época que se compuso el Manyoshu, es el de tristeza solitaria o anhelo de alguien en soledad. Particularmente lo comprendo como este vacío original, como un estado que atrae la manifestación de un otro que hace desaparecer la tristeza para convertirla en gozo. Pero para que se cumpla el proceso, debe ser simultáneo, por supuesto, en ambas personas,
como dos copas vacías que se llenan mágicamente ante la sola presencia de la otra. No actúa en ese caso la voluntad. Las cosas simplemente se dan impersonalmente, al igual que la lluvia omnipresente. De allí que la lluvia pueda tomarse, en este caso, como una metáfora del amor. Un amor simple, básico, al mismo tiempo completo, al mismo tiempo sin perspectiva aparente de futuro, aunque la película queda con un final abierto. Pero no nos adelantemos, vamos al momento ahora en que nuestra pareja se va a encontrar, como anunciamos, en el mundo de las obligaciones, en la escuela. Septiembre. Al regreso de las vacaciones de verano, Takao descubre el enigma de Yukari. Resulta que es una profesora de literatura de su propia escuela que ha sufrido injustamente los malos sentimientos de un pequeño grupo de alumnos. Por ello, se ha deprimido y evitado concurrir. Takao se compadece de ella y trata de defenderla sin éxito. Al día siguiente, lo de siempre. Tren hasta la estación de Shinjuku. Ve que se está nublando de a poco, aunque hay algo de sol. Decide igualmente ir al parque, al jardín, ya que anhela que llueva. Anhela repetir el ritual. En el pabellón de siempre no hay nadie. ¿Es que tiene que estar lloviendo para que se produzca ese encuentro? Encuentra a Yukari en otro lugar del jardín, en una glorieta con una enredadera frondosa que se yergue entre la tierra y el estanque. No se saludan. De Takao viene el verso que completa el círculo. Narukami no Sukoshi to yomite furazu tomo ware wa tomaran imoshi todomeba. Cae un rayo y se escucha el trueno muy fuerte. La tormenta llega de repente. Ya no es la lluvia apacible de siempre. Septiembre es el tiempo de los tifones. La lluvia y el viento es terrible. Corren hasta su pabellón, pero este ya no es capaz de cobijarlos. Ha llegado el momento de partir. Esa tormenta descontrolada y aparentemente maligna los termina llevando al departamento de ella. Allí preparan juntos un almuerzo. Es un momento de cálida y serena unión. Ambos piensan simultáneamente hacia sus adentros que ese momento puede ser el más feliz de sus vidas. Qué contraste con esas publicidades que prometen que lo mejor está por venir. Siempre pareciera ser que la felicidad no está aquí, está en el futuro o en otra parte. No sucede lo mismo en este caso. Aquí hay plenitud. Takao confiesa que se ha enamorado. Yukari reacciona estableciendo suavemente una distancia. Ella es profesora y vuelve a su pueblo natal. Takao se despide repentinamente y se va ofuscado. Yukari, minutos después, baja corriendo las escaleras y lo encuentra. Takao se descarga, pero ella avanza hacia él y lo abraza. Es la apoteótica expresión de sentimientos. En ese momento sale el sol. Nuevamente, la unidad entre el mundo exterior y el interior, o la indiferenciación entre uno y otro. Yukari le dice llorando desconsolada que él la ha salvado, o fue al revés, o fue ambas cosas. Llega el invierno. Ella volvió a su pueblo a dar clases y él deja su ofrenda en el santuario, el par de zapatos. Takao está aprendiendo a caminar y jura ir por ella.
En la nieve quedan marcadas sus pisadas. Y así llegamos al final. La verdad que la historia a muchos les parecerá que queda abierta o que no culmina como uno hubiera deseado. A mí realmente me gustó mucho el final, toda la película en realidad, y creo que no podría haber sido mejor. Uno se queda con cierto sentimiento de plenitud después de ver esto. Por supuesto que es subjetivo, pero lo importante es que nos ha dejado bastante espacio para reflexionar y seguir reflexionando sobre lo mismo. La semana que viene comenzamos una nueva serie de programas en donde vincularemos el arte, la espiritualidad y la filosofía en 3 artistas de fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por suscribirse. Si todavía no lo hicieron, les agradezco. Y les agradezco también que compartan esto con sus amistades, sus parientes, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudios, para que esta familia del Jardín de la Filosofía crezca más y más. Nos vemos la próxima. Paz y amor a todos los seres.